Hola compis, hoy estamos con Torri de No Binarios Uruguay y vamos a hablar de no binarismo y feminismo. De la capucha reconozco su mirada, me acompaña, ya me escucha, a cambio no pide nada, en la marcha va buscando algo que encender, entre cumbia y reggaetón el patriarcado va a arder. Antes preguntaba, ahora no pido permiso, todas las pibas al frente lo que me hace mal lo piso, ya no soy la misma después de sentir la rabia, transfeminista, la calle y en la pista. Hola Torri, estamos medio dormidos todavía porque nos levantamos temprano para usted. ¿Cómo andas Torri, además de dormida? Bien. Acomodándome el país, que hace poco que llegué desde Argentina. Y nada, bueno, hace poco son unos meses, pero igual me estoy acomodando todavía. Bueno, nada, la idea era poder conversar un poco de la identidad política no binaria, si es que te parás desde ahí, capaz que pensando por ahí qué significa. Digo, porque capaz que muchos de nosotros sabemos lo que es una persona no binaria, pero sobre todo lo que hace como a la política de la identidad no binaria, ¿no? Dentro del binarismo de género y del sexismo. Un montón. Sí. Yo, mi identidad política, nunca me lo pensé en esas palabras, nunca me lo preguntaron. Yo me digo trans, no binaria y masculinidad en ese orden. Sí, ahí ya una primera cosa que capaz que hubo un momento que, no sé, como que el tema de si ser no binaria era ser trans o no. Claro. Eso es una primera cosa que yo te quería preguntar. Claro, eso es muy personal, o sea, una puede ser trans y ser una persona binaria, puede ser una persona trans no binaria y puede ser no binaria y no considerarse trans. Por decir un ejemplo, hay personas de género fluido que a veces se sienten alineadas a su género asignado al nacer, entonces en esos momentos no se sienten trans y deciden no nombrarse trans, u otras personas sí. Pero pongo un ejemplo para que se entienda por qué se puede ser no binaria y no identificarse con el ser trans. En mi caso, asumirme trans, nombrarme trans, fue lo que me hizo como entender mi no binariedad. Estaba como, entiendo, o sea, conocí historias de vida de personas trans binarias primero y entendí que compartía algo, pero no me sentía un varón trans, no me sentía un hombre. Entonces ahí fue como primero, bueno, soy trans y después indagar en la no binariedad, en que se podía no sentirse del todo esto o del todo aquello y no sentirse del todo, en mi caso, del todo cómodo con, por ejemplo, usar siempre el pronombre masculino. Eso es otra cosa, el tema de los pronombres en una persona no binaria, que no todas las personas no binarias tenemos el mismo pronombre y no todas usamos el pronombre con E. Spoiler alert, pregunten pronombres, por favor. No es ofensivo preguntar pronombres, sino todo lo contrario, es necesario. No todas las personas no binarias son pronombre neutro incluso, o sea, capaz que bueno, estaba pensando, vinculando con el feminismo, de cómo ahora se está empezando a usar el amigaes, compañeraes, queriendo nombrar mujeres y disidencias. Y en realidad no todas las disidencias utilizamos pronombre neutro. Entonces ya es como una, no sé, me sale como un oxímoron. Estás repitiendo el pronombre femenino 2 veces, como partiendo de una idea de que si utilizas el pronombre neutro borrás a la identidad mujer. Claro. O sea, viene como de esa lógica. Y para nada, el pronombre neutro justamente se usa para abarcar todo de una sola vez sin usar el genérico masculino. Claro. O sea, empezó siendo como una bandera del feminismo en el Río de la Plata, en la E, después de probar con el arroba, después de probar con la X para no usar genérico masculino ni genérico femenino, y ahora como que mutó a que si estás hablando de genérico neutro, estás hablando de las personas no binarias y estás dejando afuera a las mujeres. No, claro, sirve primero para eso, para hablar de todas las personas que están en un lugar y no asumir ninguna identidad, ¿no? Tiene como esa doble posibilidad que es bien importante también como para no
como para no asumir también. Exacto, me ha pasado en espacios feministas que hasta que yo no digo, mira, a mí la A no me representa, están todo el tiempo hablando en femenino, o sea, Claro. en genérico femenino. Y La asunción de la cis, ¿no? Cisidad, Sí. porque... y la asunción de que el feminismo está arraigado a la A, Claro. básicamente, de que cada vez que va a ser un espacio feminista van a estar todas A. Claro. Y, Bueno, y sí, hay gente que sostiene que el feminismo se escribe con A, entonces partimos de que hay personas entre el feminismo que piensan así. Sí, y pero que- hay personas que no están tan metidas en el mundo trans, que no tienen una amiga trans, una compañera de trabajo trans y no tienen como la E incorporada. Entonces, por más que no sean excluyentes, o sea, que no sean Claro, que no sea una feministas postura, radicales, claro, que no sea- trans excluyentes, terminan igual excluyendo en el discurso porque se olvidan que existimos, básicamente. Bueno, y un poco esto que estábamos hablando de lo revolucionario que es en verdad el no binarismo, en tanto se escapa de uno de los de una de las estructuras que determinan cómo funcionamos como sociedad toda, que tiene que ver con el binarismo de género. Entonces, nada, como un poco esa mirada desde el activismo no binario en torno al sexismo, al heterosexismo, o bueno, como heteropatriarcado, como lo pensamos en torno al activismo no binario para el combate de esa lógica de organizarnos social, cultural, económicamente, a toda la sociedad. Bueno, primero que ser no binario, como vos dijiste, es de por sí como que rompe con el binarismo de género, con el sistema patriarcal, y es como algo, el género, la identidad de género es algo fundante en la sociedad que marca dónde está el lugar de opresor y dónde están les oprimides, pero al mismo tiempo es igual de político y revolucionario que otras simples cosas. No sé, por ejemplo, ser una persona gorda y amar tu cuerpo, y ir a la playa en bikini. O sea, está bien que el género es algo que cala mucho más hondo en la sociedad por ahí, que ya está en los documentos registrales, no dice gorda o flaque, pero o sea, también como que me he dado cuenta que por ahí se exige un montón a las personas no binarias, como que sean las que den vuelta el sistema. Sí, les superhéroes que vienen a tirar el patriarcado. Claro. Y puede ser, porque ya de por sí lo estamos por lo menos cuestionando e interpelando por el simple hecho de existir. Pero también es una responsabilidad de todos. Claro. O sea, No, y que las grietas las armamos entre todos también, ¿no? Exacto. Justamente la interseccionalidad como postulado político tiene que ver con ir resquebrajando en todos los sentidos lo que es el sistema dominante, Claro. y eso obviamente incluye, bueno, lo que decías vos, ¿no? Como desde el activismo borde a el activismo no binario, a el transfeminismo en general, ¿no? Como que sí, ya por existir y por nombrarnos estamos haciendo un acto político, ya desde el hecho de buscar que se nos reconozca en la cédula, por ejemplo, de tener una identidad, o sea, de que el Estado garantice el derecho a la identidad en nuestras identidades no binarias. Ya por el hecho de respirar y querer un documento, básicamente estamos haciendo una grieta, pero también está el activismo, está la militancia, que no todo es, le metemos energía a eso. sí, no todo el mundo puede tampoco. Sí, no todo el mundo puede. Cuando no estás todo el mundo- negando la existencia, o sea, es como, bueno, que ya partimos de Sí. para poder activar. Ya vivir el día a día te consume un montón de energía, resistir la violencia constante de que vayas a inscribirte a un lado y tengan tu nombre muerto, de que los formularios no te incluyan, de que los llamados no te incluyan, de la dificultad de tener un trabajo. O sea, más allá de la energía que requiere todo eso, el activismo requiere otra energía extra, que algunos podemos y algunos no. Entonces también, como
como no, o sea, sí es un acto revolucionario en sí mismo ser no binario, pero tampoco nos carguen arriba la revolución. No romanticemos ni adjudiquemos. Exacto. Hay personas no binarias, seguramente hay personas no binarias de derecha y que quieren que el mundo siga así. No sé si tanto, seguramente de todo, o sea, somos hay gente trans conservadora. Sí, Ah, es verdad. Somos un abanico, la diversidad no es solo para el lado lindo, la diversidad va para todos lados. Claro, sí, totalmente. Y nada, lo importante es lo que decís como del primer paso en el reconocimiento de la existencia, porque hay gente que al día de hoy que piensa que las personas no binarias no existen, o sea, es tremendo. Sí, hay gente que no sabe que existimos. Sí, tal cual. Es que hola. ¿no? Claro. Hay gente que piensa, pero esto pasa con todas las identidades sexogenéricas que se corren de la heteronorma. Las lesbianas en un momento que no existían. Claro. Los gays no existían, después no existían los bisexuales, eran gente promiscua, entonces que siempre no se decidían. Claro, que es una fase, que es una etapa, como que siempre está la idea heterosis de la cura, primero que nada, claro. Después de, bueno, si salimos del pobrecito, ya se le va a pasar, claro. Y eso pasó con todas, solo que la nuestra está tomando más visibilidad ahora. Que bueno, eso también siempre existió incluso como parte orgánica de la sociedad, en otras sociedades, en otras culturas. La cultura blanca, eurocéntrica, no es la única que existe, y en otras culturas éramos parte importante de la sociedad. Bueno, o sea, es una forma más del borrado que se hizo del blanqueamiento, no sé cómo Claro, sí, parte decirlo. del colonialismo de género fue como se construyó el género a partir de la colonización, y eso eliminó como la parte de la historia y de las experiencias de comunidades originarias que conformaban, o sea, tenían integrantes con un tercer género, bueno, distintas variantes con distintos nombramientos, con distintas variantes que eso, capaz de cada cultura tenía su forma de nombrarlo. Claro. Entonces, ahora que se cuestiona un poco esto de que las personas no binarias también tienen un montón de formas de nombrar su propia identidad para hacer especificaciones, eso pasó siempre también. ¿Cómo eso de que las personas no binarias tienen distintas formas? Por lo de la ley. No, puede ser, yo soy una transmasculinidad binaria, claro, puede ser una persona género fluido, una persona agénero, puede ser bigénero, hay marica, lesbiane o lesbiana no mujer, hay un montón de identidades y de formas de nombrarnos, que lo que nos nuclea es que no somos del todo hombres, no somos del todo mujeres, no nos llena esa categoría, no nos alcanza, y bueno, y creamos formas nuevas de nombrarnos. Nos nuclea el no binario, pero hay un montón de formas de nombrarnos distintas para dejar en claro qué somos, qué sentimos y qué esperamos también del trato de los demás hacia nosotros. Me encanta. Bueno, capaz que conversar un poco, algo ya nos decías, ¿no? Como en los espacios feministas, a veces como eso, bueno, la asunción, ¿no? de la identidad cis, de la otra persona, del sujeto político nada, un poco cómo te has encontrado en los espacios feministas con respecto a poder reivindicar estos temas, que el feminismo todo lo haga suyo también, ¿no? Como parte de la lucha. He encontrado diferencias que nos borran un poco o le faltan respeto a nuestra identidad, que es aceptar a la persona no binaria según su genitalidad o según su grado de transición, según qué tanto te alejes de lo femenino, básicamente, o te acerques. Como que se tiende a abrazar más a las personas con genitalidad de vagina, asignada a mujer sexo al nacer. asignado a nacer mujer. Se acepta más, y siempre y cuando no llegues muy estéticamente a lo masculino, no tengas barba, no tengas voz de texto.
como que se hace una diferenciación en eso. Claro. Y eso también es violento para nosotros, porque ya de una pasa a asumir nuestros genitales, que es lo que más queremos que no pase. Claro. O sea, que bases cómo nos tratás con los genitales que imaginas que tenemos. Y después que no puedo, o sea, yo por lo menos, y me parece que ninguna persona no binaria que active en algún lado acepta que se acepte su expresión de género y no la de cualquier persona no binaria que atraviese. Claro. O sea, si me Entiendo. aceptás a mí en el lugar, tenés que aceptar a una marica que no se siente del todo varón, pero por ahí tiene barba y yo qué sé. Claro. Y Sí, es binario. es interesante que sí, yo lo he visto eso, ¿no? Como bueno, eso, capaz que una persona con un sexo asignado a nacer mujer, que se autopercibe no binaria y va a una instancia feminista es una cosa, pero ahora eso, viene una marica, viene como una persona no binaria con un sexo asignado a nacer hombre y ya, ¿no? Hay como otros recelos y otras... Y ahí me parece que falta un montón, ¿no? Por ejemplo, las maricas en muy pocos espacios feministas se menciona, creo que, por decir uno, el encuentro anarquista, que convoca a identidades maricas, pero después no hay muchos más espacios, ¿no? Que se piensen desde ahí. Sí, También. no hay muchos más espacios en que se acepte que vaya una marica, en que se explicite en la convocatoria, porque también vos lees y te das cuenta en dónde vas a ser aceptada o no. Claro, la convocatoria es importante, chiques, vamos arriba, o sea, está todo bien con, no, no nos dimos cuenta, bueno, no está todo bien, pero digo, así, no nos dimos cuenta, lo estamos trabajando, no sé qué. La convocatoria es importante, porque me estás diciendo si puedo ir al espacio o no, y nombrar, si vos vas a nombrar a las personas que pueden ir al espacio, nombren a todos quienes podemos ir, porque si no, si dejan gente afuera, están excluyendo, lo lamentamos, pero es así. Sí, yo de hecho, bueno, te conocí por el encuentro de mujeres lesbianas, trans y no binarias, creo que fue el 2020, sí. Que fue la primera vez que se nombró como para personas trans y no binarias. Y fue la primera vez que me sentí convocado a ir. Claro. Antes me enteraba, todos los años me enteré que estaba el encuentro, me daba como cierto recelo con ir, sabía que le iba a pasar mal, básicamente. Y bueno, a partir de nombrarse y de que esté el colectivo no binario en la parte de la organización, o sea que no era solo nombrarnos, sino invitarnos a formar parte activa, a ser actores principales. A partir de ahí fue que pude ir y que me sentí abrazada en la convocatoria. Claro, porque si no estás, no sabes si no vas a... O sea, ya obviamente eso es una violencia en sí misma, ¿no? Como dejarte afuera de un espacio de militancia en el que te sentís parte, del que tenés que ser parte, pero también es como, bueno, no estoy acá, si voy, ¿cómo me van a tratar? Voy a hacer bien, porque históricamente sabemos, por ejemplo, cómo han sido recibidas muchas mujeres trans en espacios feministas, ¿no? O sea, de no dejarlas entrar en encuentros. Entonces, partimos de como toda esa historia de lucha y exponernos a esas violencias cuando no están en la convocatoria de nuestro nombre, tampoco es una responsabilidad nuestra saber si podemos ir o no y cómo vamos a ser recibidos. Entonces, por eso es importante el explicitar esos lugares de organización y convocatoria y de encuentro, ¿no? Sí, y de incluirnos también, porque, o sea, el feminismo tiene que ser lo más interseccional que se pueda, y si... Esa es nuestra meta, para eso estamos acá. O sea. Si las identidades no van a hablar, si los colectivos no van a hablar con voz propia, no vas a saber, o sea, yo no voy a saber lo que necesita el colectivo afro, lo que está viviendo, lo que está sintiendo, si no me encuentro con alguien afro, si no me encuentro con el colectivo representado en algún lugar, en algún espacio. Cada colectivo tiene que hablar con voz propia, y si no íbamos personas no binarias y sobre todo organizadas, no se iba a hablar de nosotros, o al menos no de la manera en que se debería, o sea, no con el capital de conocimiento y vivencial que tenemos las personas no binarias por serlo, que no lo tiene más nadie. Bueno, básicamente eso, que no hablar de nosotros sin nosotros en todos los ámbitos de la vida. Yo ahí tengo como una cuestión,
que es, yo comparto eso, pero me parece importante también mencionar que cuando estamos en un ámbito y no hay compañeros de determinada identidad, ¿no? Y se está teniendo una práctica o racista o sexista, me cuesta explicar la palabra sexismo, pero bueno, está. O bueno, la práctica discriminatoria, violenta ¿no? de lo que sea. Y no hay nadie en ese momento, es importante, ¿no? Porque eso defender, también... ni claro, siquiera respetar. hacer... hacer respetar esa, ¿no? esa identidad o hacer mención de que eso es una práctica violenta, ¿no? Me parece que eso, si hay compas, bueno, harán mención al asunto y se acompañará, ¿no? Se apoyará como obviamente esas enunciaciones, y si no hay, bueno, el resto de los que estamos ahí y tenemos esta conciencia interseccional del feminismo, tenemos que increpar, intervenir y hacer mención a estas cuestiones, ¿no? Claro, yo lo que digo es que en un principio hace falta una persona, actor principal de lo que está pasando, de lo que se está hablando, para que te lo explique a vos, para sí. que vos después puedas defenderlo en un espacio feminista, que no haya esa gente. O sea, Total. no podemos asumir tampoco cuáles son las violencias que vive una persona trans no binaria si no hablamos con las personas trans no binarias, si no vemos sus colectivos, sus publicaciones, si no estamos como empapades en el tema. Y sí, totalmente. O sea, aparte de que hiciste todo ese trabajo antes, sí, como para poder... Bueno. Está bueno, está. Sí, no todas las personas que están viendo este video hicieron el trabajo de hablar con todas las identidades existentes. En sí, el mundo claro, sí. Y hay gente que no conoce, que no circula en eso, nada, como en y es lo más normal, porque si son identidades excluidas o identidades oprimidas, es más probable que no te encuentres con alguien así en el trabajo o en tu clase. Ya de paso, como siempre, la pregunta, ¿cuántas personas trans hay en tu vida, ¿no? En tu ámbito laboral, en tu centro educativo, en tu barrio, ¿no? Sí, insertas en la sociedad primero y después que conoces. Claro. Porque eso, capaz que estás lleno de amigues, con muchos amigues y no los compartís, o sea, no compartís espacios de trabajo, espacios de estudio, espacios de inserción social, digamos. Claro. O sea, existimos, capaz que ya sabes que existimos, te cruzaste con nosotros en un boliche, pero no llegamos nunca a espacios de legislación, a ser directores a veces ni siquiera conseguir trabajo, sí, sí. O acceder a la educación formal. Entonces está como ese ejercicio de cuántas personas trans conozco y más cuántas personas trans conozco insertas en la sociedad, en lugares de poder. Sí, que evidencia las exclusiones de todos los ámbitos de poder, de acceso a derechos, de distintos ámbitos, ¿no? De lo que decías vos, en lo laboral, en lo educativo, que es un poco, bueno, la ley trans lo que viene a traer, ¿no? Como el reconocimiento de esa desigualdad y la necesidad de realizar políticas públicas para erradicar, ¿no? Esas desigualdades. Sí, incluso la ley trans nos nombra a las personas no binarias, no así personas no binarias, pero sí dice cualquier identidad que se salga del binomio hombre-mujer, y sin embargo cuando tenemos que cambiar nuestros nombres legalmente o queremos solicitar la tarjeta Uruguay Social, los formularios no existimos, entonces tenemos que mentir y decir que somos hombre trans o mujer trans. De vuelta al binarismo de género, ¿no? Como para el reconocimiento del Estado, ¿no? Sí, y la falla en el derecho a la identidad. Me dejaste pensando con esto de si estamos en un espacio feminista, hay que hacer que se respeten cualquier identidad dentro de la interseccionalidad, aunque no esté presente esa identidad. Y sí, yo creo que estamos como en un momento en que se está haciendo como una grieta en el sistema de oprimidos y opresores, y que está como surgiendo una nueva generación o parte de una nueva generación con un sistema de ideas de ser consciente de nuestros privilegios, de reconocerlos y hacernos cargo de nuestros privilegios, y de la autoformación también, de estar como entre pares diciéndonos, che, esto no da, che, esto oprime mi identidad, como están enseñándonos entre pares, y
y como eso, la autocrítica y pasar de el reconocimiento de nuestros privilegios a una acción reparatoria. A decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer para no replicar sistemas de opresión? Más allá de, bueno, estamos todos juntos contra el sistema patriarcal. Genial, pero ¿qué implica eso? O sea, ¿qué interseccionalidades existen dentro del feminismo? ¿Qué sistemas de opresión existen más allá del sistema patriarcal? Que está todo mezclado. Entonces, si solo vamos a decir el sistema patriarcal como el hombre dominando a la mujer, esa misma lógica que tiene el sistema patriarcal se va a repetir y a replicar y a sobrevivir y a seguir siendo plaga en otros sistemas de opresión que son hermanes, son indivisibles. Y hay algunas preguntas, ¿no? Si ese es el enfoque, por quién estamos luchando. Obviamente es por un tipo de mujer únicamente. Esto que tiene que ver cómo los sistemas están implicados y la necesidad de, para una transformación profunda de la sociedad, ir contra todos esos sistemas que nos oprimen y que generan distintas subalternidades, incluso dentro del feminismo, por más que a veces no se reconozca y se visibilice, que es un poco lo que está trayendo Torri, de que está bueno como que se ha avanzado, aunque obviamente quedan resistencias, y es en eso en lo que tenemos que estar, seguir militando también a la interna del feminismo. Bueno, y ahora desde No Binarias, ¿cómo ven la lucha desde este colectivo que LGTBQ+, o movimiento de la diversidad, o movimiento de la disidencia, ¿no? Porque ya hay como una ruptura hace años de eso también desde el activismo, de dejar de nombrarse como diversidad, en tanto se entiende que el movimiento de la diversidad ha transado con muchas cosas, ¿no? De la institucionalidad, de los partidos, de lo político partidario, del lavado, ¿no? De las reivindicaciones más de clase en torno a un arco iris. Entonces, primero, como pensando en la diversidad en general y el movimiento LGBTIQ+ en general, siempre estuvimos, para empezar, siempre fuimos parte importante, tanto las personas trans como las personas no binarias específicamente. Siempre estuvimos en toda la diversidad, en todos lados, en todas partes de la historia. Y en todos momentos importantes y en muchos artistas, muchas artistas conocidas, solo que antes no había cómo nombrarnos. Y después en Uruguay, bueno, el movimiento en general también es difícil, fue difícil o sigue siendo difícil que nos acepten en el movimiento LGBTIQ+, en general, porque, bueno, primero que el binarismo existe en las cabezas de las personas, no solo el binarismo de género, el binarismo en general, o sea, esto de blanco-negro, gordo-flaco, como que existe el binarismo muy marcado, entonces es difícil aceptar las identidades que se corren de eso, como la identidad bisexual, como la identidad no binaria. Toma un tiempo para que la identidad nos abrace, el colectivo LGBTIQ+ nos abrace y nos entienda, sobre todo primero nos entienda, después nos respete y después nos abrace. Acá en Uruguay estamos en ese camino, estamos tejiendo redes con algunos colectivos que nos abren las puertas, que no son todos ni son la mayoría del movimiento LGBTIQ+. La mayoría no sabe que existimos o no hace como saber que existimos, no se expresa, o no nos llama, no nos dice che, necesitan algo, che, qué onda con esto, o sea, no nos convoca a reuniones. Más que nada tuvimos que hacernos presentes en lugares
para que sepan que existimos, y bueno, y ahí se hizo como el nexo con otros colectivos y empezamos a ser parte de la comunidad. Empezamos a hacernos conocidos en la sociedad civil con la participación en la intersocial. ¿Intersocial feminista? No, Ah. en la intersocial general, Sí. que se hizo a partir de la LUC. Ah, no, claro. Ahí fuimos No Binarias Uruguay en principio, y luego se armó ahí el bloque transisidente, de hecho, porque casualmente fuimos más de un colectivo diverso. Y fue como, bueno, acá hay cosas que nos están hablando, si nosotros no hablamos por nosotros, nadie va a hablar de nosotros, ni mal ni bien, no existimos. La gente diversa en general, y particularmente las personas trans. O sea, Y lo interesante de eso es que muchas veces se piensa que las reivindicaciones desde el feminismo, o sobre todo el movimiento de la diversidad o la disidencia, tienen que ver solamente con reivindicaciones identitarias, ¿no? Y acá, que vos estés contando, por ejemplo, que participaron de todo lo que fue la campaña contra la LUC, la recogida de firmas, ¿no?, etcétera, tiene que ver como el desafío a un montón de otros aspectos de la vida y de cómo nos organizamos como sociedad, que también es interés de estos colectivos y que hacen parte de la lucha, ¿no? Eso me parece súper interesante, porque siempre hay como una acusación, sobre todo de la izquierda más tradicional, de, bueno, esos temas, ¿no? Y es como, no, lo que estamos hablando acá es que incluimos una mirada nueva sobre esto que entendemos que hay que desafiar entre todos, pero de nuestras propias experiencias estamos volcando también cómo impacta, no sé, pienso la LUC a las personas racializadas, cómo impacta ¿no? Que son racializadas como afro, por ejemplo. Entonces, y también que somos personas, que no solo somos personas trans. Claro. O sea, somos, a veces somos sadres, somos madres, padres, a veces somos pobres, a veces somos trabajadores, a veces somos maestres. estudiantes, claro. Entonces hay varios lados desde los que nos puede tocar la LUC, por ejemplo. O cualquier cosa importante que afecte a la sociedad nos va a afectar a nosotros desde varios lados, no solo como personas trans. Claro. ¿Cómo se pueden contactar con No Binarias Uy? No tiene que ser necesariamente, me quiero organizar o no sé qué, pero cualquier duda que tengan, bueno, escuché esto, me interesó, me siento sola, no conozco a ninguna otra persona no binaria, tienen el Instagram. Sí, Que vamos a poner acá abajo. Principalmente el Instagram, porque es como lo más cercano. Claro. Está bueno, nos interesa un trato más cercano, de que vos, persona que está del otro lado, puedas escribir con alguna inquietud en particular, con ganas de juntarte entre pares o de indagar en tu identidad, o si querés, si estás generoso y querés preguntar qué necesitamos. Muchísimas gracias, que espero que esta entrevista también sirva como para que muchas otras personas no binarias se acerquen, que conozcan, que sepan que está No Binarias Uy activando acá, y para el resto seguir preguntándonos y construyendo un feminismo de todos. Yo capaz que para cerrar, ¿sí? Capaz que es un cliché, una obviedad, pero hay un montón de formas de ser no binaria, no hay una forma más válida que otra, y nada, si estás teniendo dudas sobre tu identidad, no te yutees a vos misma, está bueno escucharse y permitirse dudar, aunque después llegues a la conclusión de que sos una persona cis, permitirte dudar y tener un insight, mirar para adentro. Bueno, y habitando la duda es que nos vamos. Así que hasta el próximo caldero. Gracias. Chao.